Gracias, Señor. Saludos, hermanos, hermanas. Seguimos con estos miércoles de formación. Ese espacio que hemos querido sacar este tiempo para adentrarnos más, conocer nuestra vida y sobre todo en este tiempo en el que la Iglesia abre su corazón y siguiendo las directrices del Papa Francisco, enfatiza la realidad de la oración. Ya decíamos en el programa anterior, el miércoles pasado, que este tiempo, este año 2024, está orientado a la oración en miras a los primeros 25 años de este nuevo siglo XXI. Pues vamos a profundizar y vamos a ver lo que es la oración en la Biblia, la oración en la Sagrada Escritura. Tenemos que denotar primero que la Biblia, la Sagrada Escritura, es el libro de oración por excelencia. Es el Dios mismo que habla a través de él. La revelación es un diálogo entre Dios y el hombre. Eso es la revelación, un diálogo entre Dios y el hombre. Dios que se revela, se da a conocer, habla con el hombre. Es Dios que se da a conocer con sus palabras, con sus obras. Y eso es la revelación. Cuando Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer a la humanidad. Y desde la oración, en esa experiencia de vida de oración, el hombre, la mujer, cada uno de nosotros nos adentramos en esa experiencia de diálogo entre Dios y el hombre. De ahí que la oración debe de estar siempre iluminada por la Sagrada Escritura. Debe estar iluminada por la Biblia, la oración. No podemos pretender tener una vida de oración separado de lo que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Por eso no puede estar separada la oración de la Biblia, por medio de la cual podemos descubrir lo que Dios nos comunica a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura, lo que Dios nos comunica en cada momento. Y el Espíritu Santo es el que guía nuestra vida y es el autor de todo lo que Dios quiere dar. Es el autor principal también de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Debe entonces de iluminar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo irá revelando, irá dando a conocer en cada circunstancia de la vida, en cada momento, lo que conviene pedir. Es el Espíritu Santo el que debe iluminar nuestra vida. Y desde la oración, en ese diálogo con Dios, entonces pedir a Dios lo que nosotros necesitamos. Pero el Espíritu nos ilumina y nos hace entender y ver lo que más nos conviene. Por eso, y el apóstol Pablo en una carta a los romanos, en su carta a los romanos, dice el apóstol Pablo: nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inenarrables. De manera que aunque no tenemos clara la experiencia en nuestra vida de oración y lo que necesitamos, lo que queremos y debemos pedir, sin embargo, dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, intercede por nosotros y nos da a conocer, nos revela lo que podemos decir. Romanos 8:26. Por eso la Iglesia en su magisterio nos enseña que la lectura de la Biblia debe acompañar a la oración. La lectura de la Biblia debe acompañar a la oración para que se realice el diálogo con Dios y con el hombre. Ese diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Esa experiencia hermosa que nos manifiesta el magisterio de la Iglesia nos lleva a adentrarnos en esa experiencia de vida de oración y a no separar en nuestra vida lo que es la Sagrada Escritura, la palabra, ese diálogo con Dios, no separarlo de lo que es nuestra vida de oración. Por eso, miren cómo nos enseña, nos dice que la lectura de la Biblia debe acompañar a la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando leemos la palabra. Es una experiencia clara, hermosa, que nos muestra en este camino de oración que estamos llamados nosotros a desarrollar. Una de las características del pueblo de Israel, fijémonos, es que fue un pueblo orante. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba profundamente sumergido en la oración. Un pueblo orante, el pueblo de Israel, aún en los momentos difíciles, en cada circunstancia de su vida.
peregrino camino hacia la tierra prometida, en la esclavitud en Israel oraba, pedía al Señor. Pero es un pueblo orante, el pueblo de Israel. Esa es una de las características fundamentales del pueblo de Israel. Es un pueblo orante. Y tú y yo, cada uno de nosotros también estamos llamados a desarrollar esa actitud y experiencia de vida de oración. Poder adentrarnos cada día más en esa experiencia de oración. Ser también nosotros hombres y mujeres orantes. Ser pueblos, ser comunidades, ser grupos, movimientos de la iglesia orantes. No abandonar la vida de oración. Por eso el pueblo de Israel, esta característica fundamental de él es que es un pueblo orante. Su historia se desarrolla en un diálogo constante, un diálogo continuo con Dios. El pueblo de Israel, un pueblo que hablaba con Dios, de ese Dios que se revela e interviene con poder frente a aquel pueblo que acude a él para alabarle. Dios se va revelando, se va dando a conocer, va manifestando su poder, su gloria ante aquel pueblo que acude constantemente, aquel pueblo que busca de Dios, que busca ese encuentro con él. Pues a través de ese diálogo continuo de Dios con el pueblo de Israel, se va revelando e interviniendo con poder y con amor en la vida de su pueblo. Dios no se hace indiferente ante este pueblo orante, ese pueblo de Israel que acudía a él en cada momento, circunstancia de su vida. Dios no se hace indiferente. Por eso, en esa historia del pueblo de Israel que se desarrolla constantemente, este diálogo entre Dios y el pueblo, Dios interviene con poder y con amor. Con poder y con amor en la vida del pueblo. Y es lo que Dios quiere hacer también en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer en tu caminar, en tu familia. A través de la oración, a través de ese diálogo que tú entablas, que tú estableces entre Dios y tú. Ese diálogo, esa relación de oración constante, oración continua. Y Dios se revela y se va manifestando como ese Dios de poder, pero también ese Dios de amor. Ese Dios de amor, de misericordia, que se revela y que manifiesta toda su grandeza en la vida del pueblo. En la vida de ese pueblo que confía. A su vez, el pueblo acude a Él, acude a Dios para alabarle, para suplicarle, para darle gracias. E incluso muchas veces hasta para protestar. Y recordemos cuando el pueblo experimentó el hambre en el desierto, como protesta y a través de Moisés dice, pero ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Para traernos aquí a morir de hambre. Ese pueblo que alaba al Señor, ese pueblo que suplica, pero que le da gracias. Pero es también ese pueblo que en los momentos de angustia difícil, también hasta como que protesta, cuestiona las acciones de Dios. Ese es como un hijo con su padre. Ese hijo que va buscando, va acudiendo siempre al padre, que va pidiendo lo que necesita. Así se manifiesta y se revela esa experiencia del pueblo de Israel en su vida de oración con Dios. En sus etapas más relevantes aparecen también hombres y mujeres en conversación con Dios en el pueblo de Israel. En esas etapas más relevantes de la historia del pueblo. Eso fue posible por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Personas que aparecen en la revelación, en la Sagrada Escritura, esos momentos relevantes del pueblo de Israel, en lo que llegaba a esa experiencia más grande, profunda de oración con Dios, aparecen hombres, mujeres, personas, seres concretos conversando con Dios. Y esto es posible gracias a la experiencia de la vida de fe. Esto es posible por la fe en Dios. Personas vivas, seres humanos, con ojos, oídos, bocas, entrañas, corazón, como tú y yo, como cada uno de nosotros, que a quienes ha querido revelarse progresivamente y dar a conocer su misterio y su voluntad. A ellos Dios se revela, a ellos Dios se va dando a conocer en su gran misterio de amor, se va dando a conocer. Por esto, el ser humano solo puede entrar en relación con Dios porque Dios ha entrado primero en relación con Él. Esa relación con Dios. Y solo así el hombre puede entrar en relación con Dios. Porque Dios primero quiso entrar en relación con el hombre, con el ser humano. Dios ha entrado primero en relación con nosotros. Y la oración es, en ese sentido, esa respuesta a la palabra de Dios. Esa es la oración, esa respuesta a la palabra de Dios, a esa palabra que se nos revela, que se nos da. Y en esa experiencia de
poder adentrarnos en la vida de oración, tú y yo, cada uno de nosotros podemos y estamos llamados a caminar, a poder acercarnos, avanzar hacia esa plenitud de encuentro con el Señor. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, esta experiencia de la vida de oración a través de la Biblia ya vemos cómo se va revelando y manifestando en nuestra vida. Busca a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia, vivir y profundizar más cada día tu oración. Mira cómo Dios habla al pueblo a través de la palabra. Y trata de, en ese diálogo tuyo con el Señor, busca siempre. La lectura de la Biblia debe acompañar a la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos la palabra, cuando leemos la Sagrada Escritura. Bien, mis hermanos, hermanas, que sea el Señor que acompañe, bendiga y dirija su caminar. Que sea el Señor que siga dirigiendo sus vidas, sus familias. Y el próximo miércoles nos encontramos con un nuevo espacio de formación a través de la oración, conociendo, adentrándonos y profundizando más nuestra vida de oración de manera especial en ese año 2024. Dios les bendiga y les acompañe siempre.